¿Qué fue del chavo que controlaba el mercado negro en tu escuela? Mi amigo Malik era el rey de la reventa en décimo. Se aventaba noches enteras afuera de las tiendas de tenis, esperando a que abrieran para comprar todo lo que alcanzaba con lo que ganaba en el McDonald's. Entre sus tenis a veces se le colaban unos piratas, pero siempre sabía cómo hacerlos pasar por originales. Hasta que un martes vi cómo le vendía unos Travis Scott Jordans falsos a un morro de segundo año por $400. El chavo llevaba semanas necio llevándole el dinero al casillero y pidiéndole que se los vendiera, pero Malik nada más le contestaba que solo hacía tratos con los más grandes, de tercero para arriba. Pero el día que el morro subió la oferta a 550, Malik, obviamente, no se resistió. Todavía recuerdo cómo contaba los billetes de a 20 en pleno pasillo, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Todo parecía estar en paz, al menos por 2 días. El jueves temprano, en la primera clase, Malik se sentó junto a mí y le temblaban las manos del miedo, como si hubiera visto algo horrible. Me pasó su cel por abajo del pupitre y casi se me sale el corazón. 38 mensajes de un número que no conocía. Al principio, los textos sonaban tranquilos. Oye, le vendiste tenis piratas a mi hermano, pero para el 10º mensaje ya estaba denso el asunto. ¿Crees que eres muy listo? Y después, ya sé dónde está tu casillero. Al mensaje número 30 decía, nos vemos mañana. Y el último era directo, vas a sangrar. Yo, la neta, desde el principio supe quién era. El hermano mayor del morro de segundo es Dante Moriga, un linebacker de casi 2 metros. El mismo que el año pasado dejó a 3 tirados en el estacionamiento. Uno todavía camina chueco. Toda nuestra mesa vio los mensajes. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. A Malik ya se lo llevó la corriente. Con esa familia, nadie se mete. Todo el día vi cómo a mi amigo se le caía el ánimo. En la segunda clase, buscaba en Google cómo cambiarse de escuela estando ya a mitad de semestre. Ni tocó la comida al mediodía. Nomás miraba por la ventana esperando que Dante apareciera de repente. Sacaba la cartera y contaba el dinero una y otra vez, aunque sabíamos que ya había gastado casi todo en mercancía nueva. Lo más impresionante fue cómo el rumor corrió. Para la quinta clase, casi toda la escuela esperaba que al día siguiente le tocara una buena friega a Malik, y hasta hacían apuestas de si se iba a animar a llegar o se iba a rajar. Pero de repente el ambiente cambió. Después de la comida, Malik tenía otra cara. Ya no era miedo. Parecía que estaba a punto de soltar la carcajada. Me volteó a ver y dijo, ya lo resolví. Le pregunté a qué se refería, pero solo meneó la cabeza. Lo único que soltó fue, ¿sabías que mi mamá es fiscal, verdad? Yo de plano pensé que se le había botado la canica. ¿Qué iba a hacer su mamá? ¿Acusar a Dante después del pleito? Al día siguiente, yendo a la escuela, no podía creer lo que veía. Malik entraba por la puerta de la mano de su mamá, toda elegante, con traje sastre, portafolio y los tacones haciendo ruido como si la escuela fuera suya. Sin voltear a verlo, se fue directo a la dirección. Ahí me cayó el 20. Malik sí le fue a contar todo a su mamá. ¿Pero qué historia le habrá echado? Desde la ventana de mi salón se veía clarito el estacionamiento. Eran las 8:15 cuando Dante llegó. Se quedó un minuto en su carro, seguro echándose ánimos. Cuando bajó, venía crujiéndose los nudillos como villano en película gringa. En cuanto lo vieron caminar, los que estaban afuera se abrieron. Malik, mientras tanto, venía del otro lado. Yo sentía que el corazón se me salía del pecho. Dante lo vio de volada y gritó. Se escuchó hasta la ventana. ¡Ey! ¿Dónde está mi dinero? Pero Malik ni se paró ni corrió. Nada más siguió derecho a la entrada. Dante detrás, cada vez más furioso. Ambos entraron al edificio, y en el salón todos salimos corriendo a la puerta para oírlos en el pasillo, con Dante elevando la voz. ¿Crees que esto es un juego? Le vendiste tenis falsos a mi hermano. Se metieron juntos a la dirección y de repente se hizo un silencio rarísimo. Entonces se escuchó una voz de señora, calmada pero que impone, de esas que sabes que son de verdad problema. ¿Así que tú eres el que ha estado amenazando a mi hijo? Desde la ventana se veía todo. La cara de Dante cambió de furia, a no saber ni dónde estaba parado. Veía a Malik, luego a la señora elegante y luego al director. ¿Qué? ¿No? ¿Su hijo le vendió? Aquí tengo 38 mensajes. Lo interrumpió la señora levantando el celular de Malik, incluyendo uno que dice, cito, vas a sangrar. Dante se quedó con la boca abierta, como esperando que alguien dijera que todo era broma. En eso salió el subdirector y solo señaló que tenía que pasar para adentro, sin gritar, pero duro. Dante miraba de Malik a la señora con cara de, ¿cómo caí en esto? Sabiendo que esto ya no era la pela que venía buscando. Entró despacio, resignado. Ya adentro, la mamá de Malik sacó del portafolio una bola de capturas de pantalla impresas y las fue poniendo en el escritorio, ordenaditas como en un expediente de juicio. Su voz siempre firme y profesional, explicando que esos 38 mensajes eran amenazas y acoso según la ley del Estado. No alzó la voz, pero cada palabra pesaba. El director pasó de cara aburrida, de esas de cuando los papás llegan a reclamar, a cara de preocupación real, más cuando vio los mensajes de vas a sangrar y ya sé dónde está tu casillero, apretó la quijada. Voltó a ver a Dante y le preguntó directo si él había mandado eso. Dante se quedó helado, ni pudo negar nada. Apenas estaba cayendo en cuenta de la gravedad del asunto. Una cosa es querer armar bronca,
y otra meterte en problemas legales de verdad. La mamá de Malik no esperó mucho. Sacó su tarjeta y la empujó con 2 dedos sobre el escritorio del director. Ahí decía clarito que era fiscal adjunta. Con la misma voz tranquila, soltó que estaba lista para denunciar por amenazas y acoso si la escuela no hacía algo ya para proteger a su hijo. La manera en que lo dijo no fue para nada agresiva, más bien sonaba como si estuviera diciendo una verdad incuestionable, explicando cómo iban a pasar las cosas y que a los demás solo les quedaba adaptarse. Fletcher levantó la tarjeta de presentación y se quedó mirándola un buen rato. De verdad, te puedo jurar que lo vi tragando saliva como si se le fuera a atorar. Dante, ya por fin, consiguió sacar la voz y empezó a soltar todo rapidísimo, contando que Malik le vendió a su hermano chico unos tenis pirata en 550 pesos. Quería explicar que su hermano estuvo ahorrando por meses y que, la neta, Malik sí le vio la cara vendiéndole unos clones. Pero la mamá de Malik lo paró en seco antes de que terminara de explicar. Ella dijo que eso era bronca civil entre 2 menores y que ni de chiste eso justificaba que amenazaran a su hijo. Su tono seguía igual de calmado y profesional, pero por eso mismo se sentía más fuerte lo que dijo. Fletcher se volteó a ver a Malik y le preguntó directo si sí había vendido los tenis. Malik asintió, admitiendo que sí se los vendió al hermano de Dante el martes pasado, pero luego aclaró que nunca le dijo al niño que eran originales, solo le dijo que eran Travis Scott Jordans, que técnicamente sí lo eran, aunque fuera de esos chafas. La manera en que lo dijo parecía hasta ensayada, como si ya hubiera practicado su explicación con su mamá antes de llegar. Yo estaba viendo todo ese show desde la ventana de la oficina, y para ese punto, ya todo nuestro grupo se había sumado a espiar conmigo. Derek estaba casi pegado a mí murmurando, no inventes cada 2x3. Nadie esperaba que Malik le diera la vuelta así de cañón, pasando de ser el que se iba a llevar los trancazos, a convertirse en la víctima protegida por su mamá fiscal. Ha sido la jugada más pesada que he visto en la escuela. La mamá de Malik empezó a decir todo lo que, según ella, la escuela tenía que hacer para proteger a su hijo. Que Dante ni se le acercara, que no estuvieran en las mismas clases, ni compartieran horario de comida, y que estaba lista hasta para pedir una orden de restricción si hacía falta. Fletcher no hacía más que asentir, mientras apuntaba todo como si su trabajo dependiera de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Vi cómo la cara de Dante cambió mínimo 3 veces en menos de 1 minuto. Primero estaba confundido, como que no le caía el 20 de cómo ahora el villano era él. Después, se le veía el coraje en la mandíbula apretada y los puños cerrados al lado del cuerpo. Y ya al final, sí vi miedo, pero miedo del bueno. El mismo Dante que el año pasado se agarró a golpes con 3 güeyes y hasta le tenían miedo, ahora parecía un chavito apenas cayendo en cuenta del problema en el que estaba metido. Todo su prestigio de rudo aquí no le servía de nada frente a una fiscal con papeles en mano y amenazas de proceso legal. En sus ojos se notaba el pánico cuando entendió que ahí ya no tenía absolutamente ningún poder. Fletcher agarró el teléfono de la oficina y marcó mientras todos nos asomábamos. No se podía escuchar lo que decía, pero vimos clarito cómo reaccionó Dante cuando se dio cuenta de que el director estaba marcando a sus papás. Se le vinieron los hombros abajo y se hizo chiquito en la silla, la cabeza gacha, toda la seguridad con la que llegó ya no existía. Sus papás estaban a punto de enterarse que había amenazado a otro alumno por mensaje, que la mamá era fiscal y que lo más seguro era que lo iban a suspender o hasta expulsar. Le vi cerrar los ojos, y neta, casi sentí lástima por él, pero luego recordé el mensaje que me enseñó Malik y lo asustado que estaba ayer mi amigo. Toda la escena parecía sacada de una serie de abogados, y nosotros con palco VIP desde la ventana. En ese momento se abrió la puerta de la oficina y entró una señora de seguridad escolar. La ubiqué porque siempre está patrullando los pasillos. La oficial Alisa Cabrera, la que siempre le toca separar pleitos y cachar a los que se pelan de clase. Le dijo algo a Fletcher, y luego él volteó con Dante, y con solo una seña, le indicó que la acompañara. Dante se paró lento, todo el lenguaje corporal le cambió, los hombros caídos, como queriendo pasar desapercibido. Salió de la oficina, y se fue siguiendo a la oficial por el pasillo rumbo a nuestro salón. Medio mundo de los del primer periodo pegados a la puerta, queriendo ver qué onda. Ya mero llegando a nuestra ventana, Dante volteó y miró directo a Malik a través del vidrio, y esa cara que hizo no se la había visto nunca. Mezcla rara de mucho coraje y total impotencia, como si quisiera atravesar la ventana de puro enojo, pero sabía que ya no podía hacer nada. Tenía los puños tan apretados que hasta se le marcaban los nudillos, y la mandíbula rígida, los músculos de la cara que ni se le veían de tan tensos. Alisa le puso la mano en el hombro y se lo llevó más allá del salón, y desaparecieron en el pasillo. Apenas cerraron la puerta, y todo el grupo empezó a hablar al mismo tiempo, todos preguntando qué había pasado, armando teorías con lo poquito que alcanzaron a ver. La maestra intentó callarnos y hacernos sentar, pero nadie le hizo caso. Traíamos las emociones a tope con el chisme y el drama. Pasaron como 20 minutos, y de repente se abrió la puerta. Malik entró con su mamá detrás, y en ese preciso instante todo el salón se quedó mudo. Su mamá se acercó a hablar con la maestra en voz tan bajita que no entendimos nada, pero sí vimos a la maestra asentir todo el rato. Malik fue directo a sentarse junto a mí, como si aquí no hubiera pasado nada, como si no acabara de cambiarle el rumbo a todo lo de Dante. Pero cuando se sentó, le vi las manos temblarle poquito. La neta todavía se le notaba el miedo de ayer. Sacó la libreta e intentó escribir, pero movía tanto la pluma y le salían tan feas las letras que se notaba que ni apuntes de verdad eran.
Me dieron ganas de preguntarle qué le dijo su mamá allá adentro, qué versión del drama contó sobre los tenis, pero con ella ahí platicando con la maestra mejor me quedé quieto. Unos minutos después, su mamá terminó de hablar y se fue. Solo le echó una última mirada a Malik antes de salir. En cuanto se cerró la puerta, en el salón empezaron los murmullos, todos viéndolo y señalando, pero Malik se quedó con la mirada clavada en el pizarrón, ignorando todo. Para la hora de la comida ya toda la escuela estaba enterada del show. Nos sentamos en la mesa de siempre y un montón de chavos se acercaban para que Malik les contara directo lo que pasó. Él platicaba la historia como si siempre hubiera tenido todo bajo control, diciendo que ya sabía que su mamá lo iba a arreglar y que jamás tuvo miedo de Dante porque traía la evidencia en los mensajes. Lo contaba como si traer a su mamá fiscal fuera una estrategia que ya tenía pensada desde antes. Pero yo estuve con él ayer cuando buscaba en Google cómo cambiarse de escuela, porque traía las manos tan temblorosas que ni el celular podía sostener bien. La seguridad con la que hablaba en este momento no tenía nada que ver con el miedo que le vi hace apenas un día, y no estaba seguro si él mismo se creía lo que estaba diciendo o solo quería convencer a los demás. Derek seguía comiendo su lunch. De vez en cuando me echaba una mirada como preguntándose lo mismo que yo, y aunque asentía con la cabeza, no parecía totalmente convencido. Algunos chicos en la mesa fingían estar impresionados, y hasta decían que era muy inteligente de parte de Malik usar los contactos de su mamá, en vez de ponerse al tú por tú con Dante. Otros no decían nada, pero con solo verles la cara sabías que todo esto no les terminaba de cuadrar. En la mesa de al lado, Grace Pierce se acomodó junto a sus amigas y empezó a hablar lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que todos la escucharan. Ella tenía su propia versión. Decía que Malik era un soplón, que mejor fue a llorarle a su mamá en vez de arreglar las cosas como se debe. Varias de sus amigas le seguían el juego y decían que la gente de verdad nunca mete a los papás en los problemas de la escuela. Pero de pronto un chavo de tercero del equipo de americano intervino y dijo que ahí no era una pelea justa desde el inicio, porque Dante había amenazado literal a Malik con hacerlo sangrar, y que ni siquiera era uno contra uno, que la idea era brincárselo entre varios. Grace solo puso los ojos en blanco y respondió que Malik nunca debió haber vendido tenis piratas y no quería meterse en broncas. Y ahí, siendo sinceros, pues no le faltaba razón. La discusión se fue regando a otras mesas. Los chavos elegían bandos según si pensaban que Malik había sido astuto o si de plano creían que estaba evadiendo las consecuencias de haberse pasado de vivo con alguien. Yo preferí quedarme callado y escuchar. La verdad podía entender los dos lados y ninguno terminaba de convencerme. Phoenix Rogers llegó a nuestra mesa y se sentó directo frente a Malik. Phoenix casi siempre era el que respaldaba a Dante, el que lo acompañaba cuando se podía armar bronca, así que todos nos quedamos en silencio cuando apareció. Lo miró y le preguntó, sin rodeos, si los tenis que había vendido eran piratas. No se lo dijo en tono agresivo, más bien se notaba que de verdad quería saber. Malik ni se tardó y se aventó una explicación de lo más fluida sobre que en ese mundo de los tenis todo el mundo sabe que hay réplicas y originales, que depende del comprador preguntar bien, y que él jamás aseguró que fueran originales. Solo dijo que eran unos Travis Scott Jordans, pero no de los oficiales de Nike. Phoenix escuchó todo en silencio y luego le soltó. ¿El hermano de Dante sabía que eran réplicas cuando los compró? Malik le contestó que ese era un tema entre él y el cliente y que no podía hablar de ventas individuales. Parecía convincente, pero si lo piensas bien, no respondió nada. Phoenix se dio cuenta y solo asintió despacio antes de levantarse e irse sin decir otra palabra. El ambiente en la escuela se sentía rarísimo el resto del día, como si todos estuviéramos divididos después de eso. Algunos decían que Malik fue muy inteligente al usar la chamba de su mamá para evitar que lo golpearan. Según ellos, pensar con la cabeza y aprovechar lo que tienes es mejor que querer ser el héroe y terminar en el hospital. Otros lo veían como un cobarde que ni siquiera se quiso hacer responsable de la bronca, que le jugó chueco al hermano de Dante y cuando se le volteó la cosa, mejor se escondió detrás de su mamá. Yo estaba dividido. Por un lado me daba gusto que a mi amigo no lo hubiera madreado un linebacker que le saca más de 20 kilos, pero por el otro, no me dejaba de hacer ruido cómo se dieron las cosas. El chavo de segundo perdió todo su ahorro en unos tenis falsos y nadie parecía darle importancia. Terminaron suspendiendo a Dante por las amenazas a Malik, lo cual tenía sentido porque sí se pasó con esos mensajes, pero Malik salió libre después de vender tenis pirata como si fueran originales. Cuando salí de la escuela todo el asunto me dejó una sensación extraña. No terminaba de entender por qué, pero sentía que algo estaba mal. Ese fin de semana fui al McDonald's por comida y vi a Malik atendiendo en la caja. Estaba esperando cuando entró el chavo de segundo año. Lo reconocí al instante, aunque casi no lo había visto antes y se veía más chico de lo que recordaba. Y tenía los ojos rojos, ya sea porque lloró o porque no pudo dormir nada. Se acercó al mostrador y le pidió a Malik que si podían hablar tantito. Malik le respondió que sí, pero tenía que ser rápido porque estaba trabajando. La voz del chavo temblaba al pedirle que le regresara su dinero, explicándole que los tenis ya se estaban deshaciendo y que esos 550 era todo lo que había juntado trabajando en el verano. Le contó que necesitaba esa lana porque sus papás ni sabían que la había gastado, que se supone que iba a ser para útiles y ropa de la escuela. Verlo ahí
casi llorando en medio del local, me pegó durísimo. Malik ni se inmutó mientras el otro hablaba, y cuando terminó, solo le contestó que no podía hacer devoluciones, que la venta era final y que él nunca dijo que fueran originales, así que no había razón para regresar nada. El chavo solo se le quedó viendo, como en shock, y medio tartamudeó que Malik sabía perfecto que él pensaba que eran originales, que nadie pagaría tanto por unas réplicas, pero Malik lo interrumpió. Así no es como funciona el negocio. El chavo bajó la cabeza, se dio la vuelta y salió del McDonald's sin pedir nada, y yo todavía lo vi por la ventana cuando se subió al carro de su mamá que lo esperaba afuera. Cuando salió mi comida, ya ni me dieron ganas de comer, solo me quedé viendo mi hamburguesa y las papas, pensando en lo mal que se veía el chavo cuando se fue. Al ratito Malik se acercó en su descanso y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero la verdad me sentía fatal. El lunes en la mañana ya no estaba Dante en la escuela. Muy rápido empezó a circular el chisme de que lo suspendieron 3 días por los mensajes de amenaza, y otra vez la escuela se dividió entre los que decían que estaba bien porque no puedes ir por la vida amenazando gente y que si Dante tenía problemas debió ir con el director, y los que aseguraban que estaba de cabeza todo, que a Malik le salió gratis timar al hermano de Dante, y al final el que acabó castigado fue el que solo quería recuperar el dinero de su familia. Era chistoso como en cada clase salía una versión distinta, unos exagerando el tema, otros ni mencionando lo de los tenis pirata. Llegando la hora de la comida, ya todos tenían una opinión distinta, y nadie lograba ponerse de acuerdo sobre quién tenía la culpa de verdad. El casillero de Malik se volvió como el lugar raro donde todos iban a verlo para ver si seguía vendiendo tenis. Yo veía cómo, entre una clase y otra, llegaban con el billete en la mano a preguntarle qué tenía disponible. Y para colmo, después de todo el relajo, su negocio se hizo todavía más grande, lo cual para mí no tenía ni pies ni cabeza. Ahora más gente quería comprarle porque sabían que, si algo salía mal, su mamá iba a brincar por él, como si por ser fiscal ya nadie pudiera tocarlo. Malik andaba enseñándole fotos en su celular a varios, presumiendo los pares nuevos que iba a conseguir el fin de semana, apuntando pedidos y tallas en su cuaderno. Se veía contento, con más confianza de la que le había visto en semanas, contando su lana entre clase y clase y mensajeándose con clientes sobre los lanzamientos que venían. Nadie mencionaba al de segundo, ni preguntaba si los tenis eran originales. Simplemente los querían y confiaban en que la mamá de Malik iba a saltar si algo se ponía feo. Yo me quedaba en el fondo del pasillo, viendo toda la escena, y no podía sacudirme la sensación de que algo andaba muy mal, aunque ni yo mismo podía explicarlo. Los días siguientes empecé a fijarme más en cómo Malik contaba su versión, y la neta estaba cañón ver cómo la cambiaba, dependiendo quién lo escuchara. Cuando un morro de primero le preguntó en el pasillo, Malik se ponía en plan víctima, diciendo que casi le iban a pegar nomás porque sí, y que por eso tuvo que meter a su mamá. Jamás decía lo de los tenis pirata. Nada más contaba que Dante lo había amenazado por un negocio que salió mal. Pero ese mismo día lo oí echándose otra historia con los de tercero, haciéndose el genio que planeó todo y que hasta metió a su mamá a propósito, riéndose como si hubiera tenido todo bajo control desde el principio. Según esa historia, él se había salido con la suya sin soltar ni un golpe y enfrentándose a alguien el doble de grande. Ahí tampoco salía el tema de los tenis chafas, simplemente lo borraba según lo que le convenía contar. Lo vi hacer eso varias veces, cambiando de víctima a maquiavélico sin problema, y eso me volteaba la cabeza porque yo sí vi lo que pasó de verdad, y sé que estaba mucho más complicado que cualquiera de sus dos cuentos. Un miércoles, saliendo de la escuela, Derek me jaló a un lado, donde están los bicicleteros y no hay nadie más. Se veía incómodo, como si anduviera cuidando que no estuviera cerca Malik, y de la nada me preguntó, ¿tú crees que lo que hizo Malik estuvo bien? Abrí la boca para contestar, pero me quedé mudo porque, la neta, ni yo sabía qué pensar. Lo de Dante estuvo súper mal, mandando mensajes amenazantes sin ninguna razón válida. Claramente no puedes andar diciendo que le vas a hacer daño a alguien y esperar que no pase nada, pero Malik también le vendió tenis piratas como si fueran originales a un chavo que confiaba en él, y eso tampoco está bien. Le dije a Derek que no sabía, que por donde lo viera se sentía todo mal, y él solo asintió porque seguro pensaba igual. Nos quedamos callados, sabiendo que ya no podíamos justificar lo que hizo nuestro amigo, aunque tampoco queríamos que se metiera en más broncas. Derek me preguntó si todavía pensaba juntarme con Malik a la hora de la comida. Le dije que sí y él también, pero los dos sabíamos que ya no lo veíamos igual. El jueves, en la hora de comida, me di cuenta que el de segundo no estaba en su mesa como siempre, y preguntando descubrí que ahora comía en cuarta hora solo para no toparse con Malik. Yo estoy en la quinta, así que ya no lo veía, pero un día tuve que ir a la biblioteca a sacar un libro y ahí lo vi, solo, sentado en una mesa al fondo, comiendo su sándwich sin nadie. Traía audífonos y la mirada fija en el celular, y al verlo tan solo, sí me pegó. Ese chavo era el que en verdad salió perdiendo. Gastó su lana en unos tenis creyendo que eran buenos, y ahora hasta en la hora de la comida tenía que esconderse para no ver al que lo engañó. Nadie hablaba de él. Todos estaban ocupados tomando partido entre Malik y Dante, o chismeando si Malik era muy listo, o nomás un mañoso que sabía aprovechar que su mamá era fiscal. Cuando me vio, se sonrojó, y yo sentí tan gacho que mejor agarré mi libro y me fui sin decir nada. Llegando el lunes, Dante volvió a la escuela después de sus 3 días de suspensión, y se notaba otro rollo. Me lo topé pasando entre la segunda y la tercera clase, y se veía apagadón, no por fuera físicamente, pero sí como de otro peso. Pasó al lado de Malik,
que estaba en la fuente, y ni siquiera lo miró, solo siguió derecho. Seguro ya le habían advertido de no buscar bronca, entre los papás, la escuela y quién sabe si hasta la poli, porque sabía que si hacía algo más lo podían expulsar o hasta arrestar. Hubo quien se quedó mirando como esperando pleito, pero no pasó nada. Fue a su casillero y luego a clases como si nada. Malik lo vio pasar con una sonrisa, y fue cuando me cayó el 20 que ya sentía que nadie podía con él. Esa semana, Malik andaba más alzado con el negocio, mostrándome el celular entre clases con mensajes de los de tercero y cuarto, preguntando por tenis y lanzamientos, y tenía como 30 sin leer. Él solo se reía, presumiendo, y me contó que iba a lanzarse por tenis de edición limitada el sábado, planeando acampar desde el viernes para ser el primero. Pero ya no solo quería vender tenis, ahora decía que iba a traer ropa, sudaderas y chamarras de marca de los mismos que le conseguían los tenis. Yo le pregunté qué haría si otro día alguien más lo cachaba vendiendo tenis piratas y se armaba otra bronca como la de Dante. Él solo se encogió de hombros, diciendo que su mamá ya había dejado claro que amenazarlo traía consecuencias, así que lo iban a pensar 2 veces antes de meterse con él. Lo decía tan tranquilo, como si hubiera encontrado el truco infalible para seguir vendiendo lo que fuera, protegido por su mamá. Yo no dije nada, pero no podía dejar de pensar en el chavo de segundo, solo en la biblioteca, preguntándome cuántos iban a acabar igual. En la clase de deportes ese viernes, Phoenix se acercó mientras se suponía que teníamos que estar corriendo. Él siempre era de los que apoyaban a Dante, pero ahora se veía bien tenso. Me platicó que a Dante sus papás sí lo castigaron, pero de verdad, meses enteros sin coche, sin celular salvo para emergencias y directo a la casa diario. Y no fue nada más dejarlo sin manejar. Literal, le quitaron el coche para siempre, lo vendieron, y por lo que me contó Phoenix, toda la familia seguía súper enojada con él. El papá no podía con el coraje porque Dante terminó amenazando a alguien que tenía de mamá a una fiscal y le gritó que cómo se le ocurría, que por qué no pensó antes. Por culpa del pleito gastaron una buena lana en abogados, aunque al final ni cargos le levantaron. Y el hermano menor, el de segundo año, andaba tan avergonzado que hasta le suplicó a sus papás cambiarse de escuela. Phoenix me contó todo eso en voz bajita, volteando por todos lados para checar que nadie más oyera, y me di cuenta que traía miedo de que, nada más por estar relacionado con Dante, a él también pudieran meterlo en broncas. El martes, yendo a mi tercera clase, vi primero los tenis del hermano en el pasillo antes de verlo a él. Los zapatos ya todos cuarteados, aunque apenas llevaban 2 semanas de uso, con grietas enormes por los lados donde ya se veía el material todo chafa. El chavo intentaba caminar pegado a los lockers para que no se notara tanto, pero la neta la gente sí lo notó. Unos niños empezaron a burlarse, a señalarlo, y hasta escuché a alguien diciendo que los Jordans piratas ya se le estaban cayendo a pedazos. Se puso rojo y caminó rapidísimo para quitarse de ahí, y justo en ese momento pasó Malik en sentido contrario. Lo vio directo, se le quedó viendo los tenis, y ni siquiera cambió de expresión, solo siguió como si nada, como si ni lo conociera. El hermano se quedó viéndolo irse, con una cara de pura tristeza y coraje, pero no dijo ni una palabra, solo se fue a clases. En el receso, llegó Grace a nuestra mesa, pero se le notaba el enojo. Fue directo con Malik, sin saludar ni nada, y le soltó en la cara que si él había timado al chavo vendiéndole tenis falsos. Todos nos quedamos en silencio, como detenidos, atentos a ver qué hacía Malik. Él, con la misma de siempre, juró que el negocio de réplicas es legal y que cada quien tiene que saber lo que está comprando, que jamás dijo tal cual que fueran originales, así que técnicamente no había mentido. Grace no le creyó ni tantito, lo llamó estafador en plena mesa y le echó en cara que sabía perfectamente que el hermano pensaba que eran originales, que por eso los cobró carísimos y que esconderse tras un tecnicismo no le quitaba lo transeador. Nadie decía nada, y yo esperaba que Malik se enojara, que le gritara o la mandara a volar. Pero el chavo solo se rió como si nada de eso le importara, y le dijo que solo le tenía envidia porque no tenía ni la mitad del ingenio para ganar dinero como él. Unos se rieron con él, pero otros de plano se pusieron incómodos, moviéndose y sin querer levantar la mirada. Grace lo aguantó con la mirada unos segundos, negó con la cabeza y se fue. Malik regresó a su comida como si nada, pero alcanzó a notar que le temblaba tantito la mano cuando agarró el tenedor. Ese día en la clase de historia, Johnny peleé al profe porque no podía dejar de pensar en todo lo que Malik había cambiado desde primero de prepa. Siempre estuvo metido en negocios, sí, pero antes se sentía más honesto. Compraba dulces al mayoreo y los vendía en la escuela, o te hacía la tarea por 20 pesos, y todos sabíamos bien a lo que le entrábamos. Nadie sentía que lo estuvieran chamaqueando, pero de un día para otro, esa raya se cruzó, y ya no pude reconocer en qué momento, solo que el Malik de ahorita ya no es el mismo amigo que conocí hace 2 años. Ya en la última clase me vibró el cel en el bolsillo, y ni lo abrí hasta que llegué al locker. Tenía 3 mensajes de Malik, invitándome a entrarle a su próxima compra. Me puso que nos íbamos a ir a medias con las ganancias, y que era dinero fácil solo por ayudarlo a hacer fila en la tienda y cargar cajas. Me quedé viendo los mensajes un buen rato sin saber qué decir porque, para ser sincero, Malik ni se imagina que yo ya tenía mis dudas de sus ondas. Para él todo marchaba perfecto. El negocio iba para arriba, su mamá lo apoyaba y ahora quería que yo me metiera más. Escribí como 4 respuestas distintas, pero las borré todas, y solo guardé mi celular sin contestar. 20 minutos después me mandó capturas de sus ventas de la semana, y la neta me quedé helado al ver los números. El chavo llevaba más de $2,000 en solo 7 días, vendiendo tenis en la prepa, con pagos seguiditos por Venmo y Cash App,
de $300 a $800 por par. Después mandó un mensaje diciendo que ya estaba considerando dejar McDonald's para dedicarse de lleno a esto, lo cual parecía una locura para alguien de segundo año, pero viendo la lana, entendía por qué lo pensaba. Al final nada más le contesté algo por encima, que tenía que pensarlo, y él solo me mandó el emoji del pulgar arriba, como si supiera que eventualmente yo iba a aceptar. Al día siguiente en la escuela, me fijé en algo que antes ni notaba, cómo cambió la relación de todos con Malik. Y te das cuenta solo viendo cómo la gente lo trata. Unos casi lo veían como intocable, le echaban porras, le preguntaban cuándo traía más, y lo trataban más como celebridad que como un simple chavo de segundo año. Otros, en cambio, de plano lo evitaban, se cruzaban para no toparse con él, o se clavaban en el teléfono cuando pasaba cerca. Y de verdad, ya nadie lo veía como a un chavo normal. Ahora, o era el dealer, o era el estafador, dependiendo a quién le preguntaras. Pero dejó de ser solo Malik, mi amigo que trabajaba en el McDonald's, y le latía jugar básquet. Después de la tercera clase, un chavo que ni conocía bien se me acercó en el pasillo, todo nervioso. Resultó que era amigo del hermano de segundo año que compró los Jordans falsos, y me preguntó en corto si creía que Malik, aunque sea, le regresara la mitad del dinero, porque los tenis ya no aguantaban nada. Le vi la cara, y supe de inmediato que seguro lo mandaron porque sabían que Malik y yo éramos cercanos, o al menos solíamos serlo. Le dije la neta que veía muy difícil que le devolviera algo, y lo vi encogerse como si justo le hubiera confirmado lo que más temía. De todas maneras me dio las gracias y se fue. Y yo me quedé con la culpa solo por ser amigo de Malik, como si también estuviera metido en el rollo, aunque la verdad jamás le he vendido nada a nadie. Cuando llegó la hora de la comida, tomé una decisión sin pensarlo mucho. En vez de sentarme donde siempre, agarré mi charola y me fui a otra mesa del otro lado del comedor. No es que lo estuviera evitando por completo, pero sí marcando cierta distancia. Vi cuando entró con su comida y se dio cuenta de que no estaba donde siempre. Sus ojos me buscaron y cuando me encontró en otra mesa, se le notó la sorpresa aunque solo se detuvo un segundo. Derek llegó como 5 minutos después y de inmediato me preguntó si todo estaba bien entre Malik y yo. Dije que sí, pero los dos sabíamos que era mentira. Se me notó en el tono. Derek no insistió, solo asintió y empezó a comer su pizza. 2 días después, al salir de la escuela, pasé por el estacionamiento de los de prepa y alcancé a ver a Malik haciendo otra venta. Un chavo que conocía de deportes estaba revisando unos tenis que se veían súper sospechosos, con la costura chueca y el color raro, pero al chavo eso le valió. Le dio a Malik un fajo de billetes y Malik los contó rapidísimo antes de pasarle los tenis. Vi cómo el chavo se iba bien feliz, ya tomándoles fotos para subirlas a algún lado, y ahí me cayó el 20. Varios clientes de Malik sabían perfectamente qué compraban. Les daba igual si eran originales o piratas. Lo que querían era presumir que los tenían, lucirse en redes y aparentar que podían pagar unos tenis de edición limitada. Pero eso no cambiaba lo que pasó con el chavo de segundo, el que sí creyó que estaba comprando originales y ahorró lo más que pudo pensando que Malik le vendía algo auténtico. Ese mismo día, después de las clases, alcancé a Malik y se lo mencioné. Intenté hablarle sobre el chavo de segundo, pero de volada se puso a la defensiva. Se le notó en toda la actitud y me dijo que ese chavo debía saber con quién estaba tratando, que comprarle a alguien que no es tienda siempre tiene su riesgo. Sentí cómo me hervía la sangre porque no estaba entendiendo nada. Ahí tuvimos nuestro primer pleito fuerte, justo afuera de la escuela, en la banqueta. Le solté que básicamente estafó al chavo y que luego se escudó detrás de su mamá cuando hubo bronca, y que eso no estaba bien por donde lo vieras. Malik me contestó que lo mío era pura envidia, que me ardía no haber tenido la idea primero y que ahora quería hacerlo sentir mal solo porque era más listo. Hasta levantó la voz y la gente que pasaba se nos quedó viendo. Le aclaré que no era por envidia, sino por distinguir lo que está bien de lo que está mal, que no se vale fregar a alguien que confió en él. Me salió con que confiar fue error del chavo, que no era problema suyo, y ahí entendí que jamás íbamos a ponernos de acuerdo, ni ese día ni nunca. La pelea acabó con los dos bien enojados, y nos dejamos de hablar como 3 días. Nos topábamos en los pasillos y ni nos mirábamos, los dos demasiado tercos para ceder primero. En la mesa de la comida todos notaron la tensión. Todo se puso raro porque algunos empezaron a tomar partido. Unos decían que yo estaba siendo demasiado duro y que Malik solo hacía negocio, mientras que otros pensaban como yo, que lo que hizo con el chavo estuvo mal. Toda la mesa se dividió y el ambiente se volvió incómodo, y ahí empecé a dudar si de veras valía la pena salvar esa amistad. Derek me encontró después de la 6ª clase al día siguiente y me jaló a un salón vacío, cerró la puerta y se recargó en un escritorio, cruzado de brazos, con esa mirada de quien va a darte un consejo bien pensado. Me dijo de frente que Malik no iba a cambiar de opinión sobre su negocio, que ya había decidido y que nada de lo que yo dijera lo haría dejar de vender tenis. Luego me aclaró que no tenía nada de malo no estar de acuerdo con cómo hacía las cosas Malik, que era válido lo que sentía y tenía todo el derecho de preocuparme. Pero también me dijo que ya ninguno de los dos escuchaba al otro, que solo estábamos discutiendo por discutir y que así nada más nos estábamos echando a perder la amistad. Le agradecí el intento, pero la neta no ayudó, porque el problema nunca fue la comunicación, sino que Malik veía bien estafar y yo no podía con eso. Seguro
Seguro Derek también habló con él, porque más tarde los vi charlando en su locker, Malik diciendo que sí, pero con cara de que ni quería escuchar. Todo ese intento de mediación solo me dejó claro que ya éramos muy distintos, como si estuviéramos viendo la misma historia y cada uno viera algo totalmente opuesto. Unos días después, saliendo de la escuela, vi que llegó la mamá de Malik en su coche, todavía vestida de trabajo, con ese porte de señora jefa, y Malik salió corriendo y se subió de copiloto. Los vi irse y de repente me cayó el 20. ¿Qué tanto sabía su mamá de lo que realmente hacía? ¿Sabía que Malik vendía tenis piratas diciendo que eran originales y que así se quedaba con la lana de los chavos por algo que no valía nada? ¿O solo le decía que tenía un negocio de reventa y que alguien lo andaba molestando pero sin contar la parte de las estafas? Me imaginé que era la segunda opción, porque ni de chiste una fiscal dejaría pasar algo así si supiera la neta. Seguro pensaba que su hijo era un emprendedor al que buscaban molestar, nada más. Pensar eso me puso peor, porque significaba que Malik le mentía a todos, a sus clientes sobre los tenis y a su mamá sobre lo que en verdad hacía. La semana siguiente me enteré que el chavo de segundo se cambió de escuela, y cuando supe por qué, se me hizo un nudo en el estómago. Decían que lo molestaron tanto por los tenis piratas que ya no pudo más, que lo traían en carrilla por los pasillos y subían fotos de sus tenis rotos a las redes. Sus papás lo sacaron y lo metieron a otra escuela, bien lejos, donde nadie supiera nada. Esa noticia me bajoneó todo el día. Ese chavo perdió su dinero, su confianza, y hasta tuvo que dejar la escuela solo porque Malik le vendió tenis piratas y prefirió esconderse tras su mamá cuando la cosa se puso fea. No podía dejar de pensar que el más fregado ahí fue el chavo y que a nadie realmente le importó. Todos estaban clavados con el chisme de Malik y Dante. Cuando le comenté a Malik lo de la otra escuela, ni levantó la vista del celular. Solo dijo, ¡qué loco!, y siguió scrolleando lanzamientos, su dedo moviéndose en chinga como si solo le interesara ver qué iba a vender después. Fue en ese momento cuando realmente entendí que él no sentía la menor responsabilidad por lo que había pasado. Para él, el chavo de segundo simplemente debía haber tenido más cuidado o estar más atento, algo así. De verdad creía que no había hecho nada malo y que el cambio de escuela había sido solo una mala coincidencia, no una consecuencia directa de sus acciones. Lo vi mientras seguía revisando su teléfono y supe que ya no podía seguir metido en eso, ni seguirme juntando con alguien a quien no le importa lastimar a los demás. Ese fin de semana, Malik me escribió preguntando si quería acompañarlo a un lanzamiento de tenis el sábado en la mañana. Dijo que iba a pasar a 3 tiendas distintas y que le vendría bien que alguien le ayudara a cargar cajas y echara un ojo por si llegaba la seguridad. Me quedé viendo ese mensaje unos 10 minutos antes de animarme a contestarle que ya no quería tener nada que ver con su negocio. Le dije que no podía seguir apoyando lo que hacía y que prefería no estar relacionado con todo ese rollo. Me marcó en ese instante y se notaba su enojo desde antes de que dijera una palabra. ¿En serio? ¿Me dejas justo ahora que casi me atrapan? Cuando más necesito gente de confianza y sales huyendo apenas las cosas se ponen serias. Intenté explicarle. Sigo siendo tu amigo, pero no puedo estar de acuerdo con que le estés viendo la cara a la gente. Son cosas diferentes. Pero Malik ni me dio chance de terminar. Él solo respondió, si no estás conmigo, estás en mi contra. Aquí no hay medias tintas. La llamada acabó mal, los dos ya muy molestos y yo con un nudo en la garganta, sabiendo que nuestra amistad probablemente ya se había terminado. A partir de ahí todo se volvió raro y distante entre nosotros. Seguíamos sentados en la misma mesa de la cafetería, porque cambiarse hubiera sido demasiado obvio y dramático, pero ya ni nos dirigíamos la palabra. Yo platicaba con Derek y él con otros chavos, y el ambiente se sentía tenso cuando coincidíamos. Era como si hubiera una barrera invisible que ninguno de los dos sabía, ni cómo, ni si siquiera quería, derribar. Los demás intentaban meternos en la conversación, pero siempre acababa incómodo y terminaron por dejar de intentar. Un día, Derek me jaló aparte después de clases y me avisó que Malik ya planeaba algo más grande. Me contó que estaba buscando cómo comprar tenis de edición limitada al mayoreo para revenderlos por internet, usando alguna app o página, y que ahora sí lo tomaba como un negocio serio, no solo como ventas clandestinas en la escuela. Se estaba volviendo casi un experto, investigando de envíos, de pagos en línea, buscando clientes fuera de la prepa y todo. Escuché a Derek y sentí alivio de haberme salido a tiempo, porque Malik ya estaba metido hasta el fondo y yo no quería tener nada que ver con eso. Un día, entre clases, Grace me alcanzó y me contó que Dante seguía en la mira de la escuela. Me dijo, cualquier bronca con alguien y lo van a expulsar en ese mismo momento. El director lo tenía súper vigilado, y Dante lo sabía, así que se mantenía bajo perfil, alejado de los que tuvieran algo que ver con el asunto, y caminaba por los pasillos sin llamar la atención, todo serio, como si fuera otra persona. Hasta me dio cosita, porque sí, amenazó a Malik y eso estuvo mal, pero Malik había estafado a su hermano primero, y al final Dante fue el único que realmente pagó las consecuencias. A las 3 semanas de todo ese desmadre, fui a un partido de básquet con la gente del nuevo grupo con el que empecé a juntar. En el medio tiempo fui a comprar algo de comer, y se me acercó un chavo que apenas ubicaba. Soy amigo del de segundo que se cambió de escuela.
me dijo, y sentí un poco de nervios. Pero no venía en mala onda, solo quería contarme que su amigo estaba mejor en la otra escuela, haciendo nuevos amigos y recomenzando. Luego me dijo que perdió todos sus ahorros y que se sentía muy mal por lo que pasó, que le costó semanas volver a animarse a salir porque lo de la estafa lo dejó bien bajoneado. Me quedé ahí parado, con mis nachos, sintiéndome fatal, aunque yo no fui quien vendió los tenis. Me sentía culpable por ser amigo de Malik, por saber lo que hacía y nunca haberlo detenido hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en todas las veces que vi a Malik con su negocio y en que nunca hablé en serio para pararlo. Siempre supe lo que hacía. Vi cómo vendía tenis piratas como si fueran originales, cómo contaba el dinero de los que confiaban en él, y yo ahí, como si nada. Que el chavo de segundo se cambiara de escuela me pegó, porque por fin vi de cerca el daño y ya no era solo escuchar de ventas y dinero. Esa noche le escribí a Malik para ver si podíamos hablar en persona, porque ya era algo que teníamos que decirnos frente a frente. Una hora después, Malik me contestó que sí, que nos veíamos en el parque cerca de la escuela al día siguiente después de clases. Casi no dormí pensando en todo lo que quería decirle y en cómo, seguro, iba a reaccionar. Al día siguiente llegué primero y me senté en los columpios a esperarlo. Malik llegó como 15 minutos tarde, estrenando unos Jordans que sabía que valían mínimo 6,000 pesos. Se sentó junto a mí y preguntó, ¿qué es tan urgente que necesitabas este show? De frente le dije que lo que le hizo al chico de segundo estaba súper mal y que el hecho de que su mamá lo sacara del lío por ser abogada no cambiaba lo que había hecho. Su expresión cambió en ese momento y dejó de columpiarse. Me soltó. ¿Ahora te crees muy perfecto o qué? Jamás te quejaste de mi negocio. Traté de explicarle que ver el daño real me hizo verlo diferente, pero ni me dejó terminar. Malik solo respondió, tú no entiendes la verdadera cultura del hustle. Todos los que revenden hacen lo mismo. Mis clientes saben lo que hay al comprarle a alguien de la prepa, el de segundo debió cuidar más su lana. Le pregunté si de verdad creía eso, o si solo se lo decía para no sentirse mal por estafar a un chavo. Entonces Malik se levantó y dijo, si tanto te molesta lo que hago, mejor ni somos amigos. Me quedé viéndolo y supe que en ese momento sí se acabó lo nuestro, aunque ya llevábamos semanas alejados. Al final quedamos que cada quien su rollo, y Malik dijo, podemos llevarla tranquila en la escuela, pero yo no voy a dejar lo que hago. Yo le respondí, está bien, respeto tu decisión, pero ya no puedo apoyarte, y eso también está bien. Salimos del parque cada quien por su lado, sintiendo tristeza, pero también tranquilidad de haber hablado claro. A la semana siguiente, todo cambió aún más entre nosotros, y todos se dieron cuenta. Seguíamos sentándonos en la misma mesa del comedor, porque si cambiábamos de lugar se iba a notar un buen. Pero eso sí, la comunicación entre los dos prácticamente desapareció. Yo estaba platicando con Derek y otros chavos mientras Malik se iba de un grupo a otro, pero esa barrera invisible no desaparecía. Los demás intentaban incluirnos en las conversaciones, pero el ambiente se volvía tan tenso o forzado que después de un tiempo dejaron de intentarlo. Tras unas 2 semanas de esa rutina, ya no pude más y decidí, de una vez por todas, cambiarme de mesa. Fingir que todo era normal me pesaba más que aceptar que ya habíamos tomado caminos distintos. Me empecé a juntar con Derek y unos cuantos que no tenían nada que ver con el mundo de Malik. Con ellos todo era más leve, y las pláticas giraban en torno a videojuegos, deportes y cosas normales, no sobre lanzamientos exclusivos de tenis ni cuánto lana podía sacar en un día. Poco a poco, me fui dando cuenta del estrés que traía encima por haber estado tan cerca de alguien que siempre andaba moviéndose en la raya. Ya no tenía que preocuparme por si iban a estafar a alguien nuevo o qué bronca iba a explotar después. Esa tranquilidad me hacía un bien que no había calculado. Un día, mientras comíamos, Derek soltó que el negocio de Malik iba viento en popa, y ahora sí le estaba yendo bastante bien. Veía a Malik cruzar los pasillos en sus fachas de marca, usando tenis edición especial que seguro costaban una lana, probablemente mucho más de lo que los papás de medio salón ganaban en una semana. Había quienes lo miraban con admiración, como si fuera el típico genio que rompió el molde y descubrió cómo prosperar. Otros decían que ya nada que ver con el Malik de primer año, aquel chavo común que antes trabajaba en el McDonald's. Ahora Malik estaba rodeado de más gente que nunca, pero era obvio que eran más bien clientes o socios que amigos de verdad. A veces coincidíamos por los pasillos y apenas nos saludábamos con una seña. Parecía que los dos sabíamos perfectamente que cada quien ya había escogido el tipo de persona en que quería convertirse, y ni él ni yo íbamos a retroceder. Me dolía ver cómo alguien que fue casi mi hermano, de pronto se sentía más lejano que cualquier extraño. Pero también entendía que era lo sano porque nos fuimos por rumbos muy diferentes. Un día, cuando salí de historia, Grace me alcanzó y me dijo que tenía algo que decirme. Me contó que respetaba que yo hubiera decidido tomar distancia de todo lo de Malik, sin caer en defenderlo a ciegas, ni tampoco voltearme completamente en su contra. Según ella, en la prepa la mayoría ni se complica. O le van a sus amigos al 100, pase lo que pase, o simplemente los borran de su vida, y que cualquiera de esos dos caminos es menos complicado que buscar un punto medio. Me dijo que lo que yo hice era difícil, pero 100% honesto, y que aunque mucha gente no lo vea, eso sí tiene valor. Que ella me dijera eso, me pegó porque sí me había quedado la duda de si estaba haciendo lo correcto. Al fin llegó el fin de curso, y Dante se graduó con los de sexto. Me enteré por ahí que había conseguido una beca para jugar americano en una universidad, aunque en otro estado y no tan grande. Su hermano chico nunca regresó después del cambio de escuela, y de vez en cuando me pasaba por la cabeza si alguna vez pudo superar el golpe de haber perdido tanto dinero y la confianza en la gente. Malik,
Mientras tanto, seguía con su negocio aún más fuerte al terminar segundo año. Ya vendía en otras escuelas y hasta en línea, casi como si tuviera una mini empresa. Pero por más que parecía que le iba cada vez mejor, yo me fui dando cuenta de que lo rodeaba mucha más gente interesada en comprarse un par de tenis o aprender sus mañas que amigos de verdad. Yo ya no estaba seguro de que alguien lo conociera realmente. Ese verano me quedé pensando en todo lo que había pasado y en las vueltas que da el poder y el peso de las decisiones. Gracias a que tenía el respaldo legal de su mamá, Malik evitó que Dante le soltara un golpe. Y aunque fue lógico que se protegiera, no cambiaba el hecho de que sí se había traicionado a quien confiaba en él y se había quedado con un dinero sabiendo desde el principio que los tenis eran piratas. Tenerlas de ganar no es lo mismo que tener la razón, y eludir consecuencias no borra las cosas malas que uno ya hizo. Derek y yo le dimos 1000 vueltas a todo eso mientras comíamos en la nueva mesa, lejos del ruido de Malik y su banda. Nos preguntábamos cómo se llega a ese punto y si se puede justificar. Un día, Derek dijo sin rodeos que si mañana alguien intentaba asaltar a Malik, él lo ayudaría, porque así debería ser entre amigos. Le di la razón porque sentía igual en cuestiones de violencia, pero Derek luego aclaró que defender a alguien para que no le pase nada ya no es igual que avalar de dónde saca su lana. Ahí sí estuvimos completamente de acuerdo. Una cosa era no dejarlo solo si había bronca, pero otra muy distinta seguir tapando sus trampas. Para nosotros, ese matiz sí tenía un peso real, por más complicado que fuera. El casillero del hermano chico de Dante seguía vacío varias semanas después de que ya no volvió. Yo siempre pasaba por ahí rumbo a mi tercera clase y no podía evitar pensar en cómo en un solo movimiento desaparecieron $550. El casillero tenía rayones y un golpecito en la parte de abajo, y no sería raro que él lo hubiera golpeado de la rabia antes de irse. Con el tiempo, la escuela se lo dio a un alumno nuevo que ni enterado estaba de todo lo que pasó, pero cada vez que lo veía, me daban vueltas esas historias en la cabeza. Ese casillero vacío se volvió una especie de símbolo de cómo se pueden ir los ahorros y la confianza de alguien por culpa de una venta falsa. Todo eso me dejó medio claro cómo de rara es la justicia en la vida real. A Dante lo suspendieron 3 días, le quitaron el carro, se la pasó castigado meses y vivió con la soga al cuello todo el año. De ese castigo nadie discute, porque amenazar con violencia está mal, punto. Pero Malik, por más que sus fraudes fueron la chispa de todo, nunca enfrentó ninguna consecuencia real. Se quedó con el dinero, su negocio creció, y su mamá lo blindó a punta de amparos. Es cierto que técnicamente nunca prometió que los tenis fueran originales, pero aún así, lo que hizo no estuvo bien. Y que el sistema solo castigara la amenaza mientras a la estafa nadie le hizo nada, en verdad me dejó una sensación fea de injusticia. Para finales de segundo año ya tenía claro que Malik y yo habíamos cambiado y que ya no íbamos a seguir siendo tan cercanos. Lo nuestro fue muy real ese primer año, cuando él trabajaba en el McDonald's y soñaba con algo más grande, pero con el tiempo, el negocio le importó más que la honestidad, y el dinero más que la manera de conseguirlo y el daño que pudiera causar. Por eso yo ya no podía ir detrás de él, aunque entendía por qué le llamaba tanto la atención ese tipo de éxito. Los dos estábamos en lo nuestro, él, con su negocio creciendo sin parar y siempre estrenando ropa de marca, y yo, disfrutando a mi nuevo grupo de amigos y con la conciencia en paz. La verdad sí extrañaba a mi amigo de antes, ese que todavía no se mareaba con el dinero ni con el poder, y tenía claro lo que estaba bien. Antes de que se diera cuenta de que tener una mamá que trabajaba en Hacienda le abría puertas por las que a los demás nos costaba siquiera asomarnos, porque a esa edad, lo que a él le salía gratis, a nosotros nos podía costar desde una buena tunda hasta la expulsión.